¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de Emiratos Árabes Unidos, cómo se hacen negocios allí, desde un punto del secreto. Os voy a contar el secreto de Dubái, bueno, en mi humilde opinión, y luego os voy a contar cómo se suelen hacer negocios allí desde el punto de vista comercial y legal. Yo llevo 13 años en Dubái, llegué por casualidad, no sabía ni dónde estaba en el mapa, espero no ser, bueno, a día de hoy ya es ya da mucha más vergüenza, ¿no? En su día daba vergüenza, pero Abu Dhabi, Dubái, Qatar, Doha, no se sabía que era el país o que no era el país, y nada, para allá que me fui después de la crisis del 2008, bueno, mitad crisis del 2008, y allí que sigo. Entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos hoy? Vamos a hablar del secreto, en mi humilde opinión, y después vamos a ver de las perspectivas que podemos tener. Si estamos en la distancia, enviamos a alguien, no enviamos, montamos empresa, no montamos empresa, y vamos a mirar al futuro para terminar, ¿no? Todo esto con vistas a poder contestar una pregunta a todos vosotros. ¿Es un lugar interesante para nosotros a día de hoy? Emiratos Árabes Unidos, Dubái, si no, vamos a ver. Eso lo contestaremos todos al final. Entonces, ¿cuál es el secreto de Dubái? Pues primero que nada, si vemos el mapa que tenemos delante, Dubái y Emiratos Árabes Unidos está muy, muy bien ubicado, estratégicamente ubicado entre el este y el oeste. No solamente está estratégicamente ubicado, sino que está más que bien conectado. Si miramos, a día de hoy, quizá los vuelos han cambiado un poquito por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia y como ya se empieza a mover, posteriormente, si vemos los vuelos, hay vuelos casi a la hora a Londres. Tenemos 4 vuelos al día directos. Estoy hablando de directos. Ya indirectos, obviamente muchísimos más, ¿no? A Estados Unidos creo que vuelan a 17 ciudades, etc. A Asia, Japón, China, etc. Más de lo mismo, ¿no? Entonces está muy bien ubicado, muy bien conectado y es muy rico. Es muy rico. Si vemos aquí, Emiratos Árabes tiene más petróleo que China y Rusia juntos, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es una fortaleza. ¿Qué hacen con su riqueza? Pues hacen principalmente 2 cosas. Invierten han creado un paquete fiscal muy interesante. ¿Por qué no se pagan impuestos? Repito, no se pagan impuestos. O sea, o no existen o no aplican. No tenemos impuesto de sociedades, no tenemos impuesto de la renta, no tenemos impuesto de sucesiones, no tenemos plusvalías, nada. Sí que hay, desde enero de 2018 tenemos IVA. Tenemos un IVA que aplica al 5%, ¿vale? Cuando todos vayáis, montéis empresa y empecéis a facturar desde allí, no os preocupéis, porque hasta que no lleguéis a facturar 375.000 dirhams, no tendréis ni que registraros. El registro es voluntario. Cuando empecéis a facturar 250.000, os diré, muchos de vosotros en un solo contrato vais a llegar ahí. Pues cuando lleguemos ahí, entonces se realiza el registro. Luego también hay quienes se instalan para tener presencia, pero por algún motivo siguen facturando desde España. Y digo por algún motivo, porque en España hay una fiscalidad, ¿no? Entonces, ya que te montas en Emiratos Árabes Unidos y como vamos a ver, no se pagan impuestos pasivos, digamos, pero hay unos impuestos, hay unos impuestos indirectos que hay que tomar en consideración cuando decidimos nos implantamos o no nos implantamos. Como por ejemplo, toda empresa que se implante en Emiratos Árabes Unidos necesita una oficina. Y no, señores, no vale poner la mía. Porque esto es algo que aquí en España, pues alguien que no, te pongo domicilio social, la oficina de alguien o la casa de alguien, no. En Emiratos Árabes Unidos, todas las propiedades tienen uso residencial o uso comercial. Entonces, para tener una oficina tendremos que tener un uso comercial. No vale un piso y no vale la oficina de nadie más. Ese es el impuesto indirecto. Decíamos que son muy ricos, entonces han creado un sistema fiscal muy interesante. Por un lado, los impuestos, solamente tenemos el IVA, y por otro lado, ¿qué han hecho también? Han negociado con su fuerza tratados de doble imposición con muchísimos países, ¿no? Obviamente España tiene un tratado de doble imposición,
Aquí a la izquierda tenemos los países de habla latina. Pero bueno, casi todos, yo siempre digo, este es el tratado de Emirates. Si vemos los países a donde vuela Emirates, pues seguramente tenemos tratados de doble imposición. Y esto es muy interesante pues porque da seguridad a los nacionales que montan empresas en Dubái, están respaldados por este tratado. Y hay que ver lo que es el tema mercantil, ¿no? Las empresas, societario, y hay que ver también el tema individual, que aborda ambos, los individuales y las empresas, ¿vale? A rasgos muy generales. Una empresa que se implanta en Emiratos Árabes Unidos va a pagar impuestos en Emiratos Árabes Unidos, lo que significa que pagará cero. ¡Ojo! La sustancia tiene que estar en Emiratos Árabes Unidos. No vale montarse la empresa en Emiratos y luego estar desde un ordenador en la Patacona llevando la empresa. Eso no vale, ¿vale? Eso se considerará bueno, eso lo dirá Hacienda, pero vaya, que el tratado es muy, los países van hacia la sustancia. Entonces, si hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué ha hecho todo esto? La ubicación, la conexión, la riqueza, pues ha creado un boom que cada 5 años casi la población de Emiratos Árabes Unidos se ha venido doblando. Tener en cuenta que de cada 100 personas que vemos allí, el 90 o más, o 92, son de fuera. No solamente han llegado, estas personas llegan y se quedan. No ocurre como en Saudi, donde vas, trabajas 3 años, haces dinerito y tienes para la entrada de un piso aquí. No, eso no ocurre en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, también, pero la gente llega y se siente a gusto. Se siente a gusto porque es un sitio con mucha actividad, hay ferias para los niños, es fenomenal para familias, es un desierto pero tienes más de 10 campos de golf. Y esto es muy importante, ¿no? Porque te da un ejemplo de lo que pueden hacer, ¿no? Si tienen 10 campos de golf en el desierto, imaginaos todo lo demás, ¿no? En fin, la gente llega y está a gusto. Bueno, ¿qué os parece de momento? De momento bien, vale, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer si queremos hacer algo en Emiratos Árabes Unidos desde el punto de vista comercial. Y estas son las opciones. Podemos enviar a alguien a Big Five o a cualquier tipo de ferias que hay allí, o mandar a alguien de vez en cuando, una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, lo que decidáis. Estos son lo que llamamos visitas espontáneas y el telemarketing. Mando correos, o puedo montar una oficina de representación, puedo montar una filial, puedo montar una sucursal, puedo tener un agente, puedo tener un distribuidor, puedo tener una zona franca. Vamos a verlas una por una, ¿vale? Vamos a ir de menos a más. ¿Qué podemos hacer? ¿Enviamos a alguien de vez en cuando? ¿Enviamos a alguien a las ferias? Yo creo que esto es muy importante. No sería lógico decir, voy a montar una empresa ya, sin ver, sin saber cómo funciona aquello, sin tener un feeling de qué puedo conseguir allí, ¿no? Entonces, creo que ir a las ferias o organizar visitas, conocer potenciales clientes o distribuidores es un paso natural. Simplemente comentar que no hay ningún problema en hacerlo, es muy recomendado, pero a la larga, una vez se firma un contrato y se empieza a vender a Emiratos Árabes Unidos, si tenéis un competidor raro, podría decir que no tenéis licencia para operar. Esto no suele ocurrir, pero como abogada lo tengo que decir, lo digo una vez y ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como os comento, no se pagan impuestos. Y el impuesto indirecto es montar la empresita y tener una oficina y dejarse el dinero un poquito allí. Entonces, claro, allí el realizar una actividad comercial sin licencia te lleva a la cárcel. Si, en el potencial de los casos. Es una manera de decir, para que no os olvidéis, que da opción a la vía criminal. Es algo muy grave. Y no suele ocurrir, las autoridades no van detrás de empresas que no operen, pero normalmente son los propios competidores. Dicen, yo me estoy dejando este dinero aquí y esta empresa lo está haciendo, y son ellos los que tienden a delatar. Hay mucha posibilidad, el mercado online ha despegado brutalmente en Emiratos Árabes Unidos y en la zona, sobre todo a raíz de COVID, ¿no? Y casi todas las empresas, o sea, casi todas las opciones que tenemos para implantarnos, pagando un poquito extra, tenemos la opción de vender cosas, de vender productos online también. Pero para esto, 100%, 200% hay que estar implantados. Podemos también, a lo mejor vamos a 2 ferias, hacemos 2 viajes y decimos, sí, pues he conocido una empresa que seguramente pueden ser agencia, pueden actuar de agentes o como distribuidor. Ojo, esto es muy importante,
que hagáis una buena revisión de ese contrato. Una revisión práctica, tampoco os metáis en 20 horas de contrato, no. Una revisión práctica. ¿Por qué? Porque las leyes de Emiratos sí que protegen a la empresa implantada allí, sobre todo si esa empresa pertenece a un emirati o a varios emiratis, es 100% emiratí. ¿Por qué? Porque si es así, estas empresas podrían, o este señor o esta señora, podrían registrar el contrato con el Ministerio de Economía. Y romper ese contrato es muy difícil. Se os podría bloquear esos productos o servicios de volver a ser ofertados en la zona. Entonces, es muy importante que este primer contrato se hace bien. Y a veces, a mí me llegan muchos de estos contratos con tribunales de Madrid, de Valencia, si algo ocurre mal. Eso es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Porque si el día de mañana ocurre algo, vais a ganar en Madrid, vais a ganar en Valencia, donde sea, pero nunca, y digo nunca, 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 salvo alguna excepción, vais a poder ejecutar esa sentencia que ganéis fuera. Entonces hay que entrar en este sistema y, ojo, no hay riesgos, lo hace todo el mundo, las grandes empresas están allí, pero hay que saber, hay que jugar por el juego de allí. Entrar allí y querer jugar el juego de aquí va a llevar a problemas luego. Entonces hay que hacerlo mínimamente bien y de una manera segura, sabiendo dónde nos estamos metiendo. Entonces, cláusulas. Prestar atención a las cláusulas de exclusividad, a las duraciones ilimitadas, proteger muy mucho la propiedad intelectual, poner causas de terminación, ¿no? Y eliminar compensaciones en caso de terminación. La inmensa mayoría de estos contratos no incluyen ningún tipo de resultado. Es muy normal que vayáis allí, que os digan, no, queremos 7 años de exclusividad en toda la zona y yo no sé lo que voy a vender, ni te puedo prometer lo que voy a vender. Entonces, ojo y un mínimo de precaución, ¿no? Una revisioncita de 1 hora o 2 os va a salvar de muchos problemas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos abrir una oficina de representación. Esto es muy, muy bueno para efectos del P.O. Box. El decir, tenemos presencia. Ojo, las oficinas de representación os permiten tocar a puertas, representar, como bien dice el nombre, a la empresa española, ¿no? Pero la oficina de representación no puede facturar, ¿vale? Entonces, oficinas de representación y sucursales normalmente son buenas a la hora de empezar. ¿Por qué? Porque estáis invirtiendo, tenéis un gasto en Emiratos Árabes Unidos, y esto os lo va a decir mejor vuestro gestor que tengáis. Pero tenéis un gasto, tenéis una inversión. Al principio, ojalá que los primeros meses ya tengáis ganancias, ¿no? Entonces, esa inversión, ese gasto que tenéis, lo vais a poder deducir aquí en España, ¿no? Entonces, es bueno darle una pensada con el gestor vuestro también a la hora de implantaros. Yo encantadísima también de comentaros algunos aspectos. ¿Qué más podemos tener? Pues podemos tener una sucursal, que esto es un branch, ¿no? Importante que los branch no necesitan un socio local, ¿vale? Y vamos a entrar porque hay noticias justo de este mes que quitan al socio local, pero no lo quitan de todas las actividades. Aquellos que estéis interesados, me escribís y encantada de compartir con vosotros el listado, que son 15 páginas, imaginaos, ¿no? De todas las actividades y si aplica o no aplica el socio local. Pero a rasgos generales se ha quitado de las actividades de servicios y se ha mantenido en actividades de trading, ¿vale? Estábamos esperando más bien lo contrario, pero ha sido al revés. En fin. Entonces, cuando digo que no hace falta socio local, si se tiene un branch tampoco hace falta gente local, pero hay que ver qué actividades tenéis, ¿vale? Podemos tener la filial y por esto aquí he subrayado el 5149. Ojo, aún si montáis una empresa de trading y tenéis que dar el 51% a un socio local, no pasa nada. Lo hacemos todo el tiempo porque hay paquetes mitigadores y no vamos a ir a un agente local que cogemos de un semáforo. Tengo clientes que me han contado que consiguieron a su agente local en un semáforo. En la época boom, 2005, 2006, 2007, antes de 2008, que, vamos, aquello estaba para arriba, para arriba, para arriba. Esto no es recomendado. No solemos recomendar a alguien que os presentan y que os dicen tiene mucho nombre y os va a conseguir muchas cosas, porque yo llevo 13 años allí, nunca, y digo nunca, he visto a un agente local conseguir nada a una empresa extranjera. ¿Por qué? Porque su negocio es tener 20 empresas como vosotros
a los que os van a cobrar 6.000 euros, 7.000, 10.000, depende del pedigrí de la empresa, hasta 80.000 euros o 100.000, pues pagan barbaridades. Una empresa normal, on average, paga entre 20 y 50.000 dirhams, ¿vale? Lo dividís entre 4 y estos son los euros, entre unos 5.000 y unos 8.000 euros, ¿no? 7.000, no, 50, perdón, unos 12.000, 13.000 euros, ¿vale? Dependiendo. Y luego también se puede decir, el primer año pagamos esto, el siguiente esto, todo esto es negociable. Pero no es bueno ni ir a alguien que nos vende sus contactos, y seguramente que metáis a alguien de mucha confianza. Nosotros recomendamos pagar a alguien 30.000 dirhams, a alguien que se dedica a esto, a alguien que nos va a dar un poder de lo que le pidamos y punto. Y no hay complicación, que es lo que se quiere, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues se hacen poderes, se hacen acuerdos de accionistas, se hacen resoluciones. Normalmente en la zona lo que se dice es que vamos a hacer un acuerdo silenciador. Pero señores, señoras, un acuerdo silenciador es ilegal. Entonces, si tenemos luego y hay problemas, los tribunales lo van a romper. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario, es darles vida. Es sentarlos 2 veces al año o electrónicamente que nos firmen las resoluciones para que si se vuelve loco él en 5 años o su hijo en 15, porque muere este señor o esta señora, o su hija luego, ¿no? Decir, mire, año 1, año 2, año 3, año 4. Y eso es perfectamente aceptado, perfectamente legal y perfectamente una manera de proteger los intereses ante este 51-49, sí sigue aplicando para vosotros. ¿Vale? Y luego tenemos la maravilla de las zonas francas. En las zonas francas hay más de 40 y tenemos el 100% siempre. Lo único que si hacemos una actividad de trading para vender a un distribuidor en Emiratos Árabes Unidos, para vender a un cliente dentro de Emiratos Árabes Unidos, pudiera ser una pequeña complicación, pero hay zonas francas que te ofrecen el import code. Y con ese import code se puede hacer todo. Entonces, vale la pena, en lugar de meterse en D&D, en el Dubai Economic Department, con una empresa Dubai, echar un vistazo a estas zonas francas, porque ni hay que mirar el listado. Si somos trading podemos tener 100% igual. Y ojo, aún si vendemos en la zona, no nos hace falta para nada la empresa de Dubai. Porque lo que queremos, imaginaos que tenemos Valencia, ¿no? Valencia es Dubai, ¿vale? Y luego tenemos el Carmen y Ruzafa, que son zonas francas, ¿vale? Entonces, el Carmen, una empresa en una zona franca en el Carmen y Ruzafa nos va a permitir vender a Madrid, a Cataluña, a Francia, pero no nos permite vender a el resto de Valencia, a Patrais, por ejemplo. La empresa del Carmen o Ruzafa no pueden vender a Patrais. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos un distribuidor en Valencia, que no estuviera ni en el Carmen ni en Ruzafa. Si nosotros queremos simplemente vender en la región, la zona franca nos viene fenomenal. Y si vamos a vender un 60% en la región y a lo mejor un 40% en Dubái, pues igual podemos considerar un distribuidor si las circunstancias lo requieren. ¿Cuándo lo van a requerir? Pues, por ejemplo, si lidiamos con el gobierno, solamente van a querer ser facturados con una empresa onshore, de la de Patrais, vaya, de la de Valencia, y no de las zonas francas del Carmen y Ruzafa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, aquí, así como montar una empresa en España es muy sencillo y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué hacéis, ¿vale? ¿Quién normalmente va a ser vuestro distribuidor o a por quiénes vais a ir? ¿Vale? Y con esa información os vamos a hacer una recomendación. Yo os estoy dando las opciones y siempre pensando de menos a más, porque para crecer siempre se está a tiempo, pero reducir es bastante triste. Hay opciones, hay zonas francas muy económicas y cuando digo muy económicas, es muy económicas. Entonces, tener presencia en Emiratos Árabes Unidos a día de hoy, no tenemos excusa para no tener la presencia. Aquellos que estéis interesados, sin ningún tipo de compromisos, podemos hacer llegar una comparativa, un par de opciones de algo con mucha sustancia, ¿no? El Mercedes de la empresa y luego, pues, algo más light, ¿no? Un vehículo, un cochecito más pequeño para empezar y hacer kilómetros, ¿no? Y luego ya cambiamos. ¿Vale? Pros, ¿no? Ventajas de la zona franca. Los beneficios de las zonas francas, los beneficios fiscales se nos siguen aplicando totalmente. Tenemos una burocracia restringida, no hay ningún tipo de limitación a la repatriación de capitales, no hay ningún tipo de fiscalidad personal. Ojo, sí que aplica el IVA.
¿vale? Esto aplica igual. Entonces, el tema fiscal es lo mismo, lo único que no tenemos al socio local y tenemos una burocracia reducida porque todo es en inglés, etc. ¿Vale? Importante, las offshores. Ya desde antes de Panamá no estaban de moda. ¿Vale? Las offshores, digamos offshores o SPVs, Special Purpose Vehicles, se utilizan para cosas muy específicas, pero no para vender y no para hacer, para hacer negocio. ¿Vale? No nos da pie ni a los tratados ni a beneficiarnos de los tratados de doble imposición, ni a sacar visas, muy limitado. Pero hay quienes me escriben y me dicen, María, yo quiero una offshore. No, vosotros no queréis una offshore, a menos que queráis comprar propiedades en Emiratos Árabes Unidos y es un pasivo. Vosotros vais a poner vuestro dinero en propiedades y van a ir a nombre de esta empresa. Punto. A lo mejor, y otros casos más específicos. Pero para realizar negocios, y es la actividad, el propósito de esta charla hoy, no nos vale, ¿vale? Entonces, free zone sí, offshores no. Y luego, ¿qué tenemos en el futuro? Pues tenemos la Expo 2020, la vamos a tener de octubre 2021 a marzo 2022 y está preciosa. Ya se puede visitar, aquellos que tengáis la opción de ir ya, se puede visitar y podéis ver una parte muy pequeñita, pero va a ser espectacular. Se están haciendo muchísimas cosas para que Dubái crezca muchísimo más. Una de ellas es la ley de junio, de ahora, quitando el socio local, pero hay otras mucho más importantes. Por ejemplo, a finales del año pasado se quitó la obligación, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos no se podía cohabitar con una pareja del sexo opuesto si no se estaba casado. Han quitado eso. Que quiten el socio local para ciertas cosas me parece perfecto, pero que quiten la obligación de estar casados, eso es el corazón de la ley Sharia, ¿vale? Y si hacen eso, están abiertos a todo para seguir creciendo y para que la gente nos sintamos a gusto en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, habréis visto, no sé, aquellos que estéis en seguimiento, muchísimas noticias, muchísimas portadas en todo el mundo. Dubái está muy abierto. Dubái está cambiando no solamente en lo comercial, sino en lo personal. Y están habiendo muchísimos cambios. ¿Qué materias en mi larga experiencia en Emiratos Árabes Unidos son las que más tirada tienen? Pues el sector de la salud tiene mucha tirada. Ahora hay un boom del tema de blockchain y la inteligencia artificial. Si os fijáis, este tema de las criptomonedas, por ejemplo, es un ejemplo. Dubái se está vendiendo como un sitio que da la bienvenida. Hay zonas francas que ya tienen esta actividad y hay una gran demanda en tema de software, en tema de finanzas, ¿no? En todo el campo de blockchain e inteligencia artificial. El sector de la inmobiliaria está muy por encima. En estos momentos, aquellos que habéis visitado Dubái hace poco o lo haréis, vais a ver las grúas que hay, ¿no? Claro, si vamos a recibir todo este número de personas que se espera recibir no para la Expo, sino atraídas para montar empresas, por todos estos cambios de leyes y el impacto de la pandemia en Europa, ¿no? Que hay mucha empresa que está buscando opciones, ¿no? Pues tener en cuenta que toda empresa necesita una oficina y si tiene una oficina primero la empresa, luego necesitan una casa para vivir los dueños y los empleados, ¿no? Entonces va aparejado a ese crecimiento. Comida, es un desierto. Ahí no se produce nada y se come mucho. Hay muchos restaurantes, somos 10 millones de personas casi, entonces la comida, las frutas, las verduras, el aceite, el cordero, y hago referencia a productos españoles, ¿no? Y luego la moda española, sean muebles, sea ropa, siempre es muy, 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 muy bienvenida, ¿no? Sé que hay un sector muchísimo más industrial, ¿no? Que también, ojo, todo tiene cabida en Emiratos. Yo me he tratado de centrar un poquito en lo que es la marca española, ¿no? Pero las opciones son brutales. Hay que ir muy preparado. Yo siempre digo que Dubái no es un sprint, Dubái es una maratón, por lo que hay que ir preparado a hacerlo bien, a hacer contactos, montar la empresa y dedicarle muchas horas. Todo el mundo en Dubái trabajamos muchas horas. La gente que va a Dubái no va porque le gusta comer croissants en Montmartre. La gente que va a Dubái va porque tiene un proyecto. Las empresas que van a Dubái quieren ir a Asia. Los profesionales que van a Dubái quieren crecer o quieren X, ¿no?
Entonces es un lugar donde hay que ir muy bien preparado. La gente, ojo, esto es muy bueno también porque te nutres de una energía que te lleva. Hay negocio, hay oportunidades todo el tiempo, ¿no? Entonces es difícil a veces dosificarse. Si se está en Dubái las cosas ocurren, pero hay que hacerlo bien y estar preparados, ¿vale? Aquí os pongo un poco de los requisitos que aquí en España, por ejemplo, se monta una empresa, la montas y luego ya solamente vas pagando conforme. Mira, pues voy a cambiar a la dirección social, pues ahí vas a notaría y pagas. Quiero hacer un cambio de accionistas, pues ahí se va y se paga, ¿no? Cualquier cosa que se vaya cambiando. En Emiratos Árabes Unidos se renueva la licencia anualmente, ¿vale? Entonces, cuando nos preguntéis qué tipo de empresa me va a mí, pues nosotros os diremos esta. Y siempre en los datos que vamos a hacer llegar, veréis los datos de implantación y luego los datos de renovar, o sea, cuánto os va a costar renovar. Y ahí irá incluido el alquiler, si es una zona franca y metemos un flexidesk. Si no es un flexidesk y vais a coger vosotros la oficina, pues obviamente que sepáis que será la oficina que metáis, ¿vale? Pero esto es muy importante a la hora de organizarse, ¿vale? Porque ese, recordad, es el impuesto que vais a pagar, los gastos de mantenimiento allí, ¿vale? Bueno, cualquier pregunta que se haya podido hacer en el chat. Muy bien, pues las trataremos en el coloquio. Si os parece, creo que al principio no se me podía escuchar, pero bueno, ahora yo creo que ya se me escucha perfectamente. Vamos a poner Sí, vamos a invitar a Pradip también. Y bueno, pues gracias, María. Desde luego que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Y además con ejemplos concretos. Como veis, en Dubái se habla castellano, valenciano, lo que nos pongamos. O sea que es un gusto siempre poder contar con vosotros. Así es que, bueno, María, te emplazo a la parte del coloquio, si quieres. Y bueno, pues vamos a dar paso a Pradip. Pradip Bhargava, como os he dicho, es el director de la OR de CaixaBank en Emiratos también. Pradip, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y gracias a vosotros por contar con CaixaBank y conmigo en concreto. Es un gusto siempre. Bueno, ojalá que pronto puedas estar aquí en directo en Valencia, que siempre es un gusto poder compartir contigo. Pero bueno, pues aprovechémonos de la tecnología, ¿no? Para esas cosas. Y bueno, pues a pesar de que estés en Dubái, te sentimos muy cerquita. Y bueno, pues como decía, compartes la presentación, recordarles a los asistentes que a través del chat pueden plantear todas sus dudas y que las podremos tratar en el coloquio. Cuando quieras, Pradip, si quieres puedes compartir. Perfecto, muy bien. No sé si... Se ve. Ahora lo tienes que poner en modo presentación con F5 o con el modo de presentación. Vale, lo que pasa es que al tener dos pantallas estamos viendo la parte del orador. Tendrías que darle al otro monitor. En la configuración de la visualización, quizás. Sí, a ver. O que le des al monitor principal. Aquí estamos viendo el monitor de orador. A ver. Si quieres, lo que puedes hacer es darle en la configuración de la visualización el duplicar pantalla. Arriba. Un segundito. En la parte de arriba, Pradip, ahí. No, mira, es exacto. Verás que en el menú superior dice configuración de la visualización. En el centro. A ver, ¿dónde? En el centro tienes mostrar barra de tareas, configuración de la visualización. Pues yo no lo veo, la verdad. ¿Dónde dices? Tienes dos monitores. Vete al monitor del orador y en el monitor del orador, donde está todo en negro, tienes la configuración de la visualización. No sé si lo puedes ver. Configuración, ahí está. Y ahí le dices duplicar presentación. Vale, y ahora en modo presentación. ¿Ya lo ves bien? Ahora perfecto, cuando quieras. Muy bien. Fantástico, pues muy bien, muchas gracias. Disculpad este pequeño fallito, cosas del directo, ¿no? Como se suele decir. Bueno, como decía Luz al principio, pues somos la
oficina de representación en Dubái. Un poco volviendo a también lo que comentaba María, al ser una oficina de representación realmente no tenemos operativa como tal. Entonces, ¿cuál es la labor de una oficina de representación de un banco? Pues principalmente acompañar y asesorar a sus clientes, por un lado, los clientes que tenemos en España y en otras sucursales que tiene CaixaBank, en otras partes, sobre todo de Europa, y luego, pues cuando los clientes quieren salir al exterior, acompañar a esos clientes y ayudarles en hacer negocio, en resolver los problemas que puedan surgir, ayudarles a exportar, a implantarse, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Y por el otro lado, también mantener la red que tenemos de bancos corresponsales, que al final, como sabéis, el flujo del dinero, digamos, pasa a través de las tuberías de los bancos. Entonces, la labor de una oficina de representación, en parte, también es mantener lubricado ese canal, ¿no? Que haya una comunicación fluida entre los bancos de la región, que nos conozcan, que les conozcamos nosotros también a la hora de coger riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco lo que hace una oficina de representación de un banco en cualquier país. Nosotros, aunque estamos presentes en Dubái, en una zona franca que se llama DIFC, que es el Dubai International Finance Center, que es un poco, digamos, la zona financiera por antonomasia en toda esta región. Entonces, nosotros tenemos la oficina en este centro financiero. Pero desde aquí damos cobertura a todos estos países que se llaman los países del GCC, que es el Consejo de Cooperación del Golfo. Como veis, pues son todos los países principalmente productores de petróleo de esta región. También Pakistán, también damos apoyo a Pakistán desde el año pasado, pero principalmente nuestro negocio y el negocio de nuestros clientes principalmente se centra en estos países que veis ahora mismo en pantalla, que son los países del GCC. Bueno, ya entrando un poco más en Emiratos Árabes, aunque muchos de esos puntos ya los ha cubierto María, pero voy a hacer un poquito de doble clic, digamos, sobre cada uno de estos temas, que yo, como siempre digo, al final es muy importante entender cómo es una sociedad, cómo es la demografía de cualquier país, cómo funciona la economía, cuáles son los elementos principales, ¿no? Al final, como también decía María, al final todo hay que consumirlo, sean edificios, sean casas, sean comida, en fin, lo que sea, hace falta un usuario. Ese usuario pues tiene una serie de características y al final esas características es la que hacen pues la economía. Entonces la demografía y la economía es el cruce un poco para entender cuáles son las oportunidades de un país, en qué dirección camina, por qué es importante, por qué puede ser importante en el futuro, etcétera, etcétera. Y al final, pues nos centraremos en la parte un poco más financiera, ¿no? Un poco más nuestro día a día y un poco unos tips a tener en cuenta, pues tanto si estamos aquí con una oficina o con una empresa, con una fábrica, o hacemos el primer escenario que pintaba María, que es el de venir con la maleta y un poco intentar conocer gente, buscar distribuidores, intentar vender, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser un poco la estructura de mi intervención. Bueno, la población, como también ha dicho María antes, por no repetirme, pues es una población creciente, ha ido creciendo muy rápido a lo largo de las últimas décadas, como podéis ver aquí, sobre todo en la primera década de este milenio, pues fue creciendo muy, muy deprisa. Lo cierto es que el año pasado sí que hubo, después del COVID, sí que hubo una pequeña bajada, porque hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, porque pensad que la inmensa mayoría de la gente que vivimos aquí, que ahora mismo en 2021 la población total es de 11,42 millones, es un país relativamente pequeño, y como veis en el gráfico pequeño, la mitad de la población es de Asia del Sur, es decir, de Pakistán, de India, de Bangladesh, pero principalmente de India y de Pakistán. Es que hay muchísima relación. Históricamente este ha sido un poco pues, donde venían todos los indios, era un poco el centro de todos los traders. De hecho, hasta los años 70
por ejemplo, aquí, incluso en Qatar, la moneda que se empleaba, que ni siquiera tenían moneda propia, era la rupia india. Entonces, históricamente ha habido mucha relación, sobre todo con la India. De hecho, las grandes empresas aquí, pues, por ejemplo, una de las mayores cadenas de supermercados, Lulu, pues es de propiedad india. La mayor cadena de hospitales pertenece a una familia india. En fin, que por ejemplo, o sea, la gente del sur de Asia pues está en todos los niveles, desde la gente que trabaja en la calle hasta los niveles más elevados, ¿no? Y los locales, los emiratíes, pues forman una parte relativamente pequeña de lo que es la sociedad. Y esa población sigue creciendo, a pesar de la crisis del año pasado, de la pandemia del año pasado, que hubo una pequeña bajada de la población porque toda esa gente, no, mucha gente se quedó sin trabajo, empresas que se cerraron, empresas que dijeron, oye, pues de momento cerramos y ya cuando esto se enderece ya volveremos y os volveremos a buscar. Entonces, la gente, igual que las empresas que tienen que renovar sus papeles, como nos ha explicado María antes, todos los años, los empleados y los trabajadores también tienen que renovar sus visados cada 2 años, cada año, cada 3 años, dependiendo un poco de la situación, ¿no? Pero en todo caso son empleados que tienen visados restringidos en el tiempo. Gente que lleva aquí, yo conozco a gente que lleva aquí 40 años viviendo y trabajando y siguen encontrándose en la misma situación de tener que renovar sus visados cada cierto tiempo. Bien es cierto que ahora están ofreciendo un nuevo tipo de visado, que es el que lo llaman el Golden Visa, el visado dorado, que es de más largo plazo para una serie de personalidades de cierta relevancia y los que el gobierno considera que aportan valor a la sociedad y a la economía local, ¿no? Pero bueno, esto aparte, la población, como os decía, es una población bastante rica. Es una población que viene aquí, sobre todo a trabajar. Muchos de ellos mandan dinero también a sus casas, pero al final aquí consumen mucho. Y lo que hemos visto desde el año pasado, trabajando en el sector donde nos encontramos, lo que estamos viendo también es un influjo de gente que está comprando casas y está viniéndose aquí a vivir por temas fiscales por un lado y por otro lado, y eso es un detalle importante, también están viniendo aquí porque aprecian mucho cómo se ha gestionado la crisis. Porque aquí el gobierno siempre estuvo pues, muy pendiente, el nivel de vacunación en esos momentos roza el 90% de toda la población, sin importar si eres local, extranjero, ganas poco, ganas mucho, el tipo de visado, es vacuna para todos, porque evidentemente se dan cuenta de que hasta que no todo el mundo esté vacunado, nadie realmente está a salvo. Entonces, el gobierno en ese sentido lo ha hecho muy bien y eso la gente lo aprecia mucho y ha corrido la voz y estamos viendo un influjo sobre todo, de gente con cierto nivel económico, sobre todo de países, pues, por ejemplo, la India, que ya sabéis que ha vivido en los últimos tiempos una crisis bastante seria, pero no solamente de la India, sino también, pues, hay gente, yo personalmente conozco a españoles que se han venido aquí a vivir, están montando pues eso, su empresita para poder sacarse el visado y seguir viviendo aquí, argentinos, mexicanos han venido varios, en fin, hay gente que está viniendo de muchos sitios, ¿no? Y es una población, como os digo, que viene con ganas de quedarse y con el bolsillo lleno. Entonces, eso hace que en general el mercado, dependiendo un poco de lo que queramos vender, pues es un mercado interesante y, como también decía María, al final pues todo se vende. No todo, jamón por ejemplo es más complicado de vender, pero también se vende. Hay supermercados, por ejemplo el Spinneys, que es un supermercado muy conocido, tiene incluso un pequeño apartado, o el Choice, que es otro supermercado, tiene su apartado que se llama Non-Muslim, que es para no musulmanes. Nadie te pide un carné para entrar, pero lo que quieren decir es que ahí tienes, o sea, es un eufemismo para decir que ahí se encuentran, en esa esquinita se encuentran productos, digamos, derivados del cerdo, ¿no? Entonces, es una población, como os decía, muy, muy interesante. No solamente hablo de Dubái, hablo de todos los Emiratos. Evidentemente, Dubái quizás es el más conocido
por el nivel de cosmopolitanismo que tiene, porque se ha convertido en un lugar pues, espectacular, gracias a, en fin, a su playa, a su gente, a sus edificios emblemáticos que tiene, como el Burj Khalifa, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar que está viviendo mucho tirón y está atrayendo a un montón de gente de muchos niveles, mucha gente rica, también mucha gente trabajadora que también tiene sus propias necesidades y es una sociedad, en fin, muy diversa. Creo que tiene 192 nacionalidades que viven ahora mismo en Emiratos. Entonces, pues es un país con muchísima diversidad, mucho mestizaje, mucho, en fin, muy diverso, ¿no? En cuanto a la economía del país, claro, no es un emirato, son varios emiratos, son 7 emiratos. Y cada emirato, aunque forme parte de ese sistema federal, tiene su propia gobernanza, tiene sus propias políticas, tiene su propia manera de entender el mundo y de buscar ese lugar en el mundo, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de todo Emiratos de la misma manera porque no es cierto. O sea, por ejemplo, Ras Al Khaimah no tiene nada que ver con lo que está haciendo Dubái o nada tiene que ver con su vecino Sharjah, que es el Emirato de al lado, donde, por ejemplo, no se puede ni comprar ni consumir alcohol, y en cambio en Dubái, por ejemplo, sí. Entonces, pues son distintas realidades, aunque hay puntos, hay unos hilos que son comunes y que los unen, pero realmente cada emirato es distinto. Abu Dhabi es distinto, por ejemplo, ¿no? Pero también una de las cosas que les une bastante es el tema del petróleo. Evidentemente, el que más petróleo tiene es Abu Dhabi, que también es el emirato capital, digamos, donde está la capital, Abu Dhabi, la ciudad de Abu Dhabi. Y Dubái es un poco la capital financiera, digamos, y también o la comercial, y también la más conocida, la más vistosa, etcétera, etcétera. Entonces, la economía ahora mismo, gracias a lo que os ha contado María y también el punto anterior sobre la demografía, ¿hacia dónde camina? Camina, primero de todo, camina hacia un futuro que ahora lo están llamando el futuro post-oil, porque aunque todavía queda petróleo para 100 años, realmente lo que quieren es un poco desacoplar la economía del petróleo. Dubái ya lo ha hecho, de hecho, tan solo el 13% del PIB de Dubái depende del petróleo, el resto es pues turismo, logística, DP World, que es el gestor del puerto de Dubái, es uno de los mayores gestores a nivel mundial de puertos. Por ejemplo, Emirates Airlines, que no solamente es para transportar a personas, sino también logística por aire. En fin, han aprovechado muy bien esa posición que tienen en el centro del mundo porque creo que el 80% de la población del mundo vive a menos de 8 horas desde Dubái. Entonces, eso lo han aprovechado muy bien. Pero esto ya está hecho. ¿Y ahora hacia dónde quieren caminar? Pues quieren caminar, como os decía, hacia un mundo post-oil, donde haya menos dependencia del petróleo, quieren generar un medio ambiente mucho más limpio, quieren participar en todo lo que es la revolución digital, la inteligencia artificial, las criptomonedas, todo el tema que tiene que ver con las IoTs, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gobernanza para Emiratos ha sido una de las claves para hacer que la economía crezca. Todo es súper fácil, todo es muy fácil. Llegamos aquí y más o menos en un tiempo muy razonable. Yo he montado 2 empresas en España y sé que no es necesariamente muy fácil, pues aquí es bastante más fácil. Hay otras cosas más complicadas en las que podemos entrar después, pero lo que es montar una empresa es relativamente fácil. Conseguir un visado, si uno tiene un pasaporte, vamos a decir, presentable, es fácil, o sea, no tiene mayor complejidad, no tiene mayor problema, ¿no? Si vemos un poquito el crecimiento de PIB, que es un poco como nosotros medimos, ¿no? En qué dirección camina el país, vemos que ahí pues es una sierra, o sea, es un sube-baja y hay un poquito, hay que tener estómago para estar muy ligado
a la economía local y al PIB local. Como veis en el gráfico grande, de momento lo que se espera es un crecimiento de 3,1% después del batacazo del año pasado y otro que tuvimos pues muy parecido hace una década, ¿no? En el 2008, que más o menos tardaron unos 3-4 años en remontar y volver a estar pues donde estaban antes. Pero bueno, es una economía, como os digo, que hay que estar aquí y hay que vivir para entender muy bien y formar parte de esto. No sé cómo vamos de tiempo, pues me quedan 10 minutos, entonces si queréis no hablo más de esto, sino que entro ya más directamente en la parte de financiar operaciones. Bueno, pues una vez que tenemos la empresa montada, una de las cosas que con las que nos vamos a enfrentar es el tema de la apertura de la cuenta bancaria, que es relativamente fácil, pero a veces cuesta porque piden un montón de documentación. ¿Y por qué piden tanta documentación? Pues porque aquí, como también nos ha dicho antes María, pues no hay impuestos y pues se ha convertido en una zona donde ha habido todo tipo de gente, todo tipo de empresas y ha habido todo tipo de problemas. Entonces se han puesto muy serios y sobre todo porque están en la lista gris de Gafi. Bueno, no están, pero están muy cerquita, han estado en la lista gris de la Unión Europea. Y lo que quieren es hacer las cosas bien. O sea, no quieren que haya ningún tipo de problema de blanqueo de capitales. Entonces, esta es una de las principales razones por la que piden muchísima documentación, porque digamos que se han pasado al otro lado del péndulo. Entonces, piden todo tipo de documentos que muchas veces la gente no lo entiende, sobre todo porque hay que legalizarlos, hay que traducirlos. No es como con otros países que aceptan la apostilla de la Haya, pues aquí no se acepta, entonces hay que legalizarlo y es un proceso pues un poco más farragoso que una sencilla apostilla, ¿no? Entonces eso hace que hay gente a la que le cueste un poquito o que le resulte, digamos, doloroso abrir una cuenta con un banco. Una vez que se abre una cuenta, pues normalmente la operativa con los bancos es relativamente sencilla, no tiene mucha complejidad y no suele haber demasiados problemas. Evidentemente, los bancos, como saben que aquí hay mucha gente que está entre comillas, de paso, hay mucha gente que sigue viviendo aquí, pero seamos conscientes de que hay que renovar los papeles cada X tiempo. Entonces, eso hace que exista un poco esa carga de que uno tenga que pasar un cierto tiempo explicando qué es lo que hace, por qué lo hace. Por ejemplo, si uno cambia de empresa y aquí hay un sistema que cuando uno deja una empresa, un trabajo, le pagan el finiquito, que corresponde a los años trabajados. Entonces, cuando el banco recibe ese dinero y en el concepto pone end of service, fin de servicio, automáticamente bloquean la cuenta, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, uno se encuentra de repente en una situación en la que uno ha dejado un trabajo, no ha empezado todavía el otro, ha recibido el finiquito, pero no puede acceder a su cuenta ni a ninguna operativa. Entonces, este tipo de cosas ocurren porque a lo mejor has recibido ese dinero y, por tanto, vas a abandonar el país y vas a dejar tus deudas, etcétera, etcétera. Lo que tengas lo vas a dejar sin pagar. Entonces, para evitar que esto ocurra, la mejor manera y la más fácil es bloquear la cuenta, que es lo que hacen lo hacen todos los bancos. Cosas de este tipo. Es un poco, pues, cuando uno esté aquí, tener en cuenta este tipo de cosas que son, en fin, idiosincrasias del lugar, que simplemente hay que conocer y ya está. En cuanto a financiar operaciones, como decíamos antes, pues es un país con un rating elevado, los bancos son muy solventes, hay muchísima liquidez en el sistema, los bancos son muy sólidos. Aún así, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que trabajen con créditos documentarios. ¿Por qué? Porque aunque la otra persona al otro lado nos parezca honesta, nos parezca una empresa seria, pero tengamos en cuenta que aquí realmente nadie presenta cuentas de resultados. Tengamos en cuenta que aquí nadie está realmente el registro, como decía también María antes, no hay obligación de registrarse. Entonces, la mejor manera de asegurar que a quien estamos vendiendo realmente nos va a pagar es a través de un crédito documentario, un crédito documentario de exportación.
Exigirlo porque si el banco de nuestro cliente conoce al cliente y está dispuesto a asumir ese riesgo por el cliente, perfecto. O sea, no hay mayor garantía que esa, porque hay mucha gente que ha querido vender, pero luego pues ha encontrado este problema, ¿no? Como decía hace mucho tiempo un jefe mío, me decía, lo fácil es vender, lo difícil es cobrar. Entonces, vender puede cualquiera, pero luego cobrar es lo complicado. Entonces, en ese sentido, lo más recomendable, lo más incluso fácil es trabajar con un CDE, con una carta de crédito, con un crédito documentario, y eso es lo más fácil, lo más limpio y lo más sencillo. Nosotros en CaixaBank tenemos líneas para absolutamente todos los bancos de Emiratos, trabajamos con todos los bancos, sin excepción, tenemos muchísima relación. Para que os hagáis una idea, pues prácticamente el 30% de todo el negocio que hay entre España y Emiratos, en cuanto pues a comercio, fluye a través de CaixaBank. Entonces nosotros vemos qué es lo que pasa y qué es lo que deja de pasar. Entonces, para nosotros eso es fundamental. La segunda operativa que nosotros vemos mucho son las garantías, porque aquí no sé si hay clientes que a lo mejor están ejecutando algún tipo de proyecto, etcétera. Una de las cosas que piden pues es una garantía. O incluso para licitar hay que presentar un bid bond, una garantía de licitación, ¿no? Entonces, claro, los bancos locales o bien no nos conocen, o sea, no conocen a la empresa porque no está presente aquí o acaba de crearse y no tiene líneas para la empresa. Entonces, CaixaBank, para sus clientes en España, tiene esas líneas de avales y nosotros con esas líneas de avales podemos contragarantizar ese aval, esa garantía, esa operación que se quiere hacer en Emiratos, y hay un banco local que haría lo que se llama el frontend, ¿no? Que coge nuestro papel y emite el papel en local. Entonces, eso es una manera de entrar en el país con una barrera muy bajita y donde nosotros, insisto, no es por echarme flores, pero nosotros prácticamente el 50%, 48, 47%, dependiendo un poco del mes, ese tipo de garantías que vienen desde España las emitimos nosotros en esta región. Entonces tenemos muchísimo conocimiento, muchísima relación con los bancos locales, que al final es lo que hace falta para llevar a cabo una buena emisión de este tipo de garantías, pues nosotros lo tenemos. En fin, es un país desde ese punto de vista muy seguro, entre comillas, que no hay grandes problemas, los bancos cogen los riesgos sin ningún problema de otros bancos. O sea, nosotros cogemos el riesgo de los bancos de aquí, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Yo podría, si me dejáis, yo podría seguir hablando hasta dentro de mucho tiempo, pero veo que tan solo nos quedan 4 minutos. Os presento muy rápidamente el equipo. Pues yo mismo, Pradip, que soy el director de la oficina. En esa foto todavía no tenía barba, pero bueno, ahora la tengo. A la derecha tenemos a Kinan, que es, bueno, yo soy de la India, por si no os habéis dado cuenta por mi nombre, pero yo soy oriundo de la India, llevo aquí un tiempo. Kinan, y luego Kinan, que es sirio, y Olga, pues que es normal, que es española. Entonces somos un equipo de 3 personas de momento y desde aquí ayudamos a todos nuestros clientes que están en España y que tienen ganas y tienen muchas veces necesidad de hacer negocio en esta región. Gracias. Shukran, ¿no? Pradip, shukran. Efectivamente, shukran. Bueno, pues si quieres dejamos de compartir pantalla, invitamos a María también a que conecte la webcam porque hay bastantes preguntas y bueno, pues me gustaría tratarlas con los dos y bueno, pues evidentemente, vamos, os saco la alfombra roja porque desde luego que es un gustazo escucharos. Como bien dices tú, cómo lo hacéis todo tan fácil y bueno, pues el trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que entre los 3 tenemos esa vertiente de poder ayudar a esos planes de acceso a esa visión de mercado, a que María nos pueda dar esa versión legal, fiscal, jurídica, qué es lo que está pasando, si lo estamos haciendo bien o qué consecuencias puede tener. Y como dices tú, que luego tenemos que cobrar y a ver qué pasa con los dineritos que no solo hay que vender. Entonces, bueno, pues, y nos falta, somos 3, nos faltaría ese cuarto,
que ese cuarto pasajero sería la empresa, ¿no?, que complementa ese equipo. Así es que, bueno, pues os voy a ir trasladando las cuestiones. María nos pregunta, María Isabel, a ver, dejadme un segundo, nos dice si es posible buscar distribuidores en Dubái y exportar directamente desde España sin necesidad de instalarse allí. Sí, esto es perfectamente posible porque la licencia vendría a través de ese distribuidor o agente, lo llamemos como lo queramos llamar. Legalmente es lo mismo. No hay una diferenciación entre ser distribuidor o ser agente, pero sí que es posible. Posible, pero habría que revisar bien ese contrato para evitar sorpresas luego, ¿no? Vale. También nos preguntan que cuál es vuestra percepción sobre el tema de la feria Gulf Food, que bueno, pues también se ha hablado tanto de la Big Pie como de la Gulf Food, que es de alimentación para aquellos que no lo sepan, y que bueno, pues que han acudido con asiduidad a esta feria y quieren saber qué ha pasado en esta edición del COVID y qué perspectivas se tienen para las próximas ediciones. Pues María. hombre, Gulf Food, nosotros todos los años acudimos a Gulf Food y yo creo que es la feria de referencia. Yo añadiría que todos nuestros clientes que han ido este año estaban muy contentos porque decían que había sido muy positivo, porque no había gente, no había mirones. Por el tema de la pandemia, la gente que iba tenía una necesidad, ¿no? Entonces, fue muy positivo. Todo lo que nos llegó fue muy bueno. ¿Quieres añadir algo más? Sí, totalmente. Nosotros nosotros acudimos todos los años a Gulf Food porque vienen muchos clientes y al final un poco el feedback que nosotros hemos recibido siempre, todos los años, es que uno viene a Gulf Food no solamente para vender a Emiratos, porque viene aquí mucha gente de muchos países. Entonces, conocemos a muchos clientes, a muchas empresas que vienen solo a Gulf Food, o sea, no van a otras ferias, porque quedan aquí con muchos de sus clientes pues de Arabia Saudí, de India, muchos países de África, que acuden aquí a Dubái, incluso desde China. Entonces, conocemos a gente que hacen sus negocios en Gulf Food, no van a otras ferias. Bueno, ese Gulf Food como punto de encuentro, ¿no? Pablo duda, nos pregunta, creo que esta sobre todo va para María, aunque a lo mejor Pradip seguro que puede aportar, ¿qué costos anuales existen para la creación de una oficina de representación de servicios y si esto habría la posibilidad de tener visados para los empleados? E incluso nos pregunta si se podría conseguir esta visa con la compra de un inmueble. A ver, oficina de representación varía, porque os he comentado que hay más de 40 zonas francas, dependiendo de dónde nos vamos a ubicar. Pero sin ningún tipo de problema, mándame un correo y yo te hago llegar el desglose de los gastos, porque hay libros gordos de petete con actividades, zonas francas y os lo hacemos llegar. La visa, sí, una oficina de representación nos puede dar la visa. La compra de vivienda también te da la visa, pero ojo que hay otros requisitos, como por ejemplo tienes que demostrar que tienes un income pasivo creo que son alrededor de 5.000 euros al mes o 2 millones de dirhams en una cuenta bancaria, ¿vale? Porque claro, tú te compras la casa, pero ¿cómo vives? Ellos lo que quieren evitar es que acabas en un hospital sin dinero para pagarlo, ¿no? O sea, entre otras cosas, ¿no? Y yo no lo suelo recomendar porque la gente que suele comprar una vivienda, si la compras y de aquí a un año la quieres vender, todo va vinculado a esa vivienda, ¿no? Entonces, montar una empresa súper económica por tema de visado y luego se compran las casas que se quieran comprar y se compran y se venden pero hay una separación. Cuando tu visado depende de un activo, no es lo ideal, pero bueno, hay circunstancias, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa, Pradip, al respecto? Si la oficina de representación que vas a montar va a ser de banco, va a ser muy cara. Claro, depende de la actividad. Por eso digo que hay un libro gordo de petete con las actividades. Cada actividad es un mundo y cada zona franca es un mundo y cada autoridad es un mundo. Efectivamente. No, lo de las casas, la gente que yo conozco que ha comprado casa, la ha comprado no por el tema del visado, lo ha comprado sobre todo para vivir. Pero han venido aquí y han montado su empresita. Han montado la empresita y luego han comprado la casa, como bien dice María. Vale, nos preguntan también, bueno, por lo que comentabais, ¿no? De que es un desierto y todo esto. A pesar de ser un desierto, el gobierno de Emiratos apuesta por la industria agroalimentaria. ¿Qué tipos de infraestructuras y medidas se están implementando para posibilitar esta expansión? Y si la población aprecia el producto nacional
y si hay muchos envasadores ubicados en Emiratos o realmente son distribuidores logísticos. Yo luego salto, bueno, si quieres empiezo. No sé, o sea, sé que hay producto y que hay, por ejemplo, zonas francas industriales que fomentan la implantación, etcétera. Hay envasadores, ¿por qué? Porque hay unos incentivos a la hora de montar, o sea, de añadir valor, una vez llega el producto de fuera, sea poner etiquetas, sea envasarlo, etc., ¿no? Si tú le añades un 5% del valor, ya te lo puedes llevar a cualquier parte sin ningún tipo de impuesto, ¿no? Entonces, esto ya le puedes poner, si tú le añades un 5% del valor, ya le puedes poner que es UAE made. Entonces, esto tiene unas ventajas, ¿no? Entonces, no sé cuántos envasadores hay, pero que tienen que haber seguro por este motivo, ¿no? Pradip. Sí, no, me parece muy interesante la pregunta sobre el tema alimentario, porque aquí es cierto, aunque parezca mentira, se está invirtiendo y se está fomentando mucho el tema de la agricultura, que puede parecer un poquito, esto cómo es, ¿no? Entonces están invirtiendo mucho en lo que es la agricultura hidropónica. Por ejemplo, había unos hangares que me llevaron a visitar de Emirates, donde que estaban medio abandonados porque habían construido otros y están haciendo digamos, unos campos en altura y toda la comida que sirve Emirates, todas las ensaladas, todo sale de allí. Entonces, y todo eso es con el sistema este que se llama, creo que se llama hidroponía o hidropónico. Entonces, están aprovechando el espacio hacia arriba para cultivar. A lo mejor no van a cultivar mangos ni naranjas. Sí, pero hay productos que sí que se pueden producir de esta manera. Por ejemplo, en la zona de Al Ain, en Abu Dhabi, como dinero no falta y los que hayáis estado en Dubái, seguro que habéis visto, como decía María, hay muchos campos de golf. Oye, si tú puedes montar un campo de golf, de ahí a montar, no te voy a decir para hacer trigo, pero para hacer cosas más sencillas, pues es mucho más asequible, ¿no? Y se puede hacer. De hecho, los tomates, hay muchísimos tomates que son locales. Y además ponen en la etiqueta proud to be made in the UAE, cosas de este tipo, y muchos de esos sí que son locales. Yo conozco, por ejemplo, el jefe de uno de los bancos que es de aquí, es local emiratí, pues hace un mes ha dejado su trabajo para dedicarse a la agricultura. Entonces, tiene un montón de terreno aquí afuera de Dubái y está haciendo agricultura orgánica. Y es alucinante, o sea, llegas allí y son campos y campos. Y todo eso lo están haciendo con agua que traen en tankers, ¿no? ¿Cómo se dice? En camión cisterna, tienen otro tipo de sistemas, entonces sí que lo están haciendo. Y sobre todo donde están invirtiendo es en agricultura en altura. Coger grandes almacenes, grandes warehouses y convertirlos en campos. Bueno, muy interesante. Y además con un tema de Footprint Zero, que es que montan arriba las placas solares para dar electricidad a todo el sistema de regadío y luego utilizan agua reciclada para las plantas. Es espectacular. O sea, lo que están haciendo es... Suena bien. Desde luego que vamos a tener que ir evolucionando hacia este tipo de cosas y ya no es futuro, sino que, como bien dices, es presente, ¿no? Tenemos una última pregunta. Nos comentan, bueno, pues evidentemente daros las gracias por vuestras exposiciones. Esta empresa ha estado viviendo allí durante varios años, han estado vendiendo, pero ahora no están vendiendo. De hecho, nos hemos encontrado con alguna pregunta más de este tipo, ¿no? Y que están a la busca y captura de un distribuidor y que, bueno, pues arreglo a las licencias. Me pregunto si haber trabajado con un distribuidor quien la tuvo puede entorpecer nuevas relaciones comerciales. Si creéis que eso puede estar pasando. Sí. Es complicado el tema de los agentes, hay que ir con mucho cuidado. Por eso yo siempre digo cautela, porque encontrar un distribuidor es encontrar un marido o una mujer, ¿no? Entonces, si quiero encontrar, a veces lo que suele ocurrir es cuando parece que encuentras a estas personas que tienen una desesperación por encontrar,
es que firman lo primero que les aparece delante y piensan que por tener un distribuidor en Emiratos, enseguidita se van a hacer ricos. Entonces, yo veo que se firman verdaderas barbaridades. Y luego te llega a ti esa empresa, María, fíjate, es que esto no hicieron nada, no tal. Digo, pero es que le has firmado una exclusividad de 7 años y no ha dado ningún tipo de resultado. ¡Ay! ¿No? Y ese es el verdadero problema. Por eso que hay que hacer las cosas con cautela. Y por eso yo digo, 1 hora, 2 horas, hablar conmigo, dejadme que revise el documento 1 hora. No lo dicen, ay, es que hay muchos abogados. Digo, hay muchos abogados luego. Si no metes a un abogado 1 hora o 2 al principio, si yo con media hora te hubiera dicho 4 cosas que eran imposibles, o sea, que no podían estar. Así es. La verdad que es fundamental. No nos cansamos. A veces yo creo que parecemos un poco pesados, ¿no? Diciéndolo, pero es que los paños de lamentos tienen un material que es muy caro y cuesta mucho arreglar esos estropicios que a veces hacemos por precipitarnos y, como bien dice María, nosotros también nos encontramos, pues bueno, con esos lamentos de he firmado una exclusividad, no me puedo deshacer de ella y me estoy cerrando el mercado y me estoy cerrando oportunidades que están saliendo y, como bien decimos, pues Dubái es ese punto de encuentro donde podemos hacer negocios y expandir hacia muchos lugares, ¿no? Es ese hub que bueno, pues que nos va a ayudar. Sí o sí, por favor, asesoraros, fiaros de todo lo que os contamos, porque estamos viendo casuísticas y cosas que están pasando y estamos aquí para detectar oportunidades y ayudaros. Me preguntabais también en el chat a quién dirigir las consultas, trasladarlas a través nuestro. Tenéis mi correo hasta la saciedad porque os llegan todas las alertas del GoToWebinar y si no, en la página web, si no, mlmartinez@cámaravalencia.com. Yo les trasladaré, aunque tengáis los contactos, siempre es interesante que lo trasladéis a través nuestro para que podamos ayudaros, canalizar, detectar esas oportunidades. Y bueno, pues deciros, en los documentos os he adjuntado el informe que hacemos desde Cámara Valencia, donde pues bueno, os vamos a dar todos esos tips, esos consejos, esas balanzas comerciales, donde pues bueno, nosotros detectamos y vemos esas oportunidades de negocio y os vamos a dar esa foto del panorama actual de España, Comunidad Valenciana, Valencia. Como decía Pradip, hagamos las cosas fáciles, hagámoslo bien y bueno, pues esperemos que pronto presencialmente las super presentaciones que han preparado tanto María como Pradip las vais a tener a vuestra disposición. Sabéis que en cuanto cerréis el webinar os va a salir una encuesta. Para nosotros es súper importante tener vuestro feedback, saber si os ha parecido interesante lo que os hemos contado, qué temas queréis que tratemos en el futuro. Todo. A la vuelta de esa encuesta dicen que amor con amor se paga, pues a la vuelta de esa encuesta nosotros os vamos a enviar toda la documentación y por favor que no se quede ninguna duda en el tintero, no hay ninguna pregunta tonta, hay preguntas que no se hacen y que se quedan sin contestar, enviádnoslas y las trataremos a la mayor brevedad posible. Sin más, agradeceros vuestra asistencia, participación y os emplazamos para próximos webinar, actividades tanto de Cámara Valencia como dentro del Club Cámara que habéis visto. He visto que hay muchos socios conectados, lo cual pues bueno, nos enorgullece un montón y que estoy segura este club va creciendo, vamos haciendo cada vez más actividades y más acciones y bueno, pues dentro de nuestro ADN, ¿no? Que esto es lo que nos gusta. Sin más, gracias Pradip, gracias María por acompañarnos esta mañana. Además, María desde Valencia, María está aquí en cámara, está con nosotros. Y Pradip, ojalá pudieras estar aquí, pero pronto. Te emplazamos pronto a que... ¿Vale? Muy bien. Hasta pronto a todos y a los asistentes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos vosotros. Un placer. Chao. Chao.